El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el garaje de Thompson mientras Jake Reynolds se limpiaba las manos manchadas de grasa en sus vaqueros descoloridos. El sonido metálico de su llave inglesa resonaba contra las paredes de hormigón. Su hija Lily estaba sentada en una caja de madera desgastada. Sus pequeños dedos danzaban sobre el papel de dibujo, capturando el mundo a través de sus ojos de 8 años, que veían belleza donde otros veían decadencia. El rugido de un motor caro rompió el momento de paz. Bill Carter salió de su reluciente Mercedes como un depredador que se adentra en territorio desconocido. Su traje de diseñador contrastaba fuertemente con los suelos empapados de aceite del humilde taller. «Vaya, vaya», dijo Carter con voz condescendiente. «Oí que te tocó la lotería». Reynolds heredó ese destartalado cuchitril de Whitmore en Birch Hill. Los habitantes del pueblo intercambiaron miradas cómplices. Pobre Jake, con esa pesadilla victoriana en ruinas que había sido la vergüenza del pueblo durante décadas. Pero mientras la risa burlona de Carter se desvanecía en la distancia, los dedos callosos de Jake recorrieron algo oculto en el bolsillo de su camisa, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios curtidos. Él sabía algo que ellos ignoraban. Millfield, Vermont, siempre había sido un pueblo donde todos se enteraban de la vida de los demás. Y la vida de Jake Reynolds se había convertido en tema de incontables conversaciones de sobremesa desde la lectura del Testamento del Viejo. John Whitmore 3 meses atrás. La herencia había sorprendido a todos, especialmente al propio Jake, quien podía contar con los dedos de una mano las veces que había hablado con el abuelo de su difunta esposa. Rebecca había fallecido hacía 2 años. Su lucha contra el cáncer de mama, dejando tras de sí no solo un devastador vacío emocional, sino también facturas médicas que seguían llegando con una precisión milimétrica. Los sobres amarillo pálido del departamento de facturación del hospital todavía le revolvían el estómago a Jake cada vez que los encontraba entre la factura de la luz y los boletines escolares de Lily. Sus modestos ahorros se habían esfumado durante los últimos meses de Rebecca, cuando los tratamientos experimentales y los especialistas fuera de la red se convirtieron en intentos desesperados por ganar tiempo. Ahora, los ingresos de Jake del taller apenas cubrían los pagos mensuales de los $80,000 restantes de deuda médica, dejando poco margen para algo más allá de las necesidades básicas. La gente del pueblo tenía buenas intenciones con sus miradas compasivas y sus susurros sobre aquel pobre hombre que intentaba criar solo a la pequeña Lily, pero su lástima pesaba más que la llave inglesa en sus manos callosas. El taller de Thompson se encontraba en el lado equivocado de las vías del tren que dividían Millfield entre los trabajadores y los adinerados, una distinción que Bill Carter nunca dejaba que nadie olvidara. El taller había pertenecido a la familia de Jake durante 2 generaciones. Sus suelos de cemento estaban manchados por décadas de trabajo honesto y sus paredes estaban repletas de herramientas que contaban historias de innumerables reparaciones. Pero últimamente, incluso los clientes de toda la vida habían empezado a llevar sus vehículos al taller más nuevo y reluciente al otro lado de la ciudad, dejando a Jake preguntándose si su reputación de fiabilidad podría sobrevivir a los rumores sobre sus problemas personales. La cuenta bancaria del taller rondaba peligrosamente el saldo negativo la mayoría de los meses. Y Jake había empezado a vender algunas de las herramientas antiguas de su padre solo para poder pagar las facturas. La casa de campo Whitmore se alzaba en Birch Hill como un monumento gótico a tiempos mejores. Su arquitectura victoriana era ahora víctima de décadas de abandono. La casa había sido construida en 1892 por el abuelo de John Whitmore, un magnate maderero que no había escatimado en gastos para crear un lugar emblemático que demostrara la prosperidad de su familia a todo el valle. Ahora, la pintura se desprendía de su fachada de cedro desgastado como una piel vieja, dejando al descubierto la madera gris que había soportado incontables inviernos de Vermont sin el mantenimiento adecuado. El porche que la rodeaba se hundía bajo el peso de la madera podrida y los sueños rotos. Sus ornamentadas molduras de madera colgaban en ángulos extraños, donde las piezas se habían caído y nunca se habían repuesto.
Las ventanas del piso superior miraban fijamente al valle, con los cristales empañados por el paso del tiempo y los marcos hinchados por décadas de humedad y abandono. El tejado de pizarra mostraba huecos donde las tejas se habían soltado, permitiendo que la lluvia y la nieve se filtraran al ático, donde habían hecho su trabajo silencioso y destructivo. El granero detrás de la casa se inclinaba en un ángulo alarmante. Sus cimientos se habían movido a lo largo de las décadas hasta que toda la estructura parecía desafiar la gravedad por pura obstinación. Dentro, el espacio estaba atestado de lo que la mayoría suponía que eran muebles viejos cubiertos con lonas polvorientas que no se habían movido en años. Cajas de cartón se desintegraban lentamente bajo el peso de su contenido olvidado, y los restos acumulados de una larga vida vivida en creciente soledad. Viejos aperos de labranza. Colgaban de las vigas junto a objetos cuyo propósito se había perdido con el tiempo, creando un museo de la vida rural que nadie se había molestado en catalogar ni conservar. El olor a heno viejo y excrementos de ratón se mezclaba con los olores a humedad. El granero estaba en ruinas, mientras la luz de la tarde se filtraba por las rendijas del revestimiento, iluminando motas de polvo que danzaban como espíritus en el aire viciado. La mayoría de los visitantes, al ver el caos abrumador, concluían que el contenido del granero estaba destinado al vertedero. Pero Jake había notado algo diferente en la forma en que estaban dispuestos ciertos objetos, como si alguien se hubiera preocupado por protegerlos, incluso mientras permitía que todo lo demás se deteriorara. Carter y sus amigos promotores inmobiliarios habían estado rondando la propiedad como buitres desde el funeral de Whitmore. Sus planes para construir condominios de lujo apenas se disimulaban tras sus condolencias. El proyecto traería 48 viviendas de lujo a Birch Hill, con casa club, canchas de tenis y suficiente estacionamiento para los BMW y Mercedes, que reemplazarían las camionetas y los viejos sedanes que actualmente se encontraban dispersos por la propiedad. Carter le había mostrado a Jake los planos arquitectónicos durante una de sus visitas amistosas, imágenes brillantes de edificios contemporáneos, que maximizarían las vistas del valle y borrarían todo rastro de la presencia centenaria de la familia Whitmore en la tierra. Las ganancias proyectadas eran asombrosas. Cada unidad se vendería entre $400,000 y $600,000, cifras que representaban más dinero del que Jake podía imaginar, acumulado durante varias vidas de trabajo honesto. Pero las visitas cada vez más frecuentes de Carter y sus amenazas apenas veladas sugerían que la paciencia se estaba agotando entre los inversores que ya se habían comprometido con el proyecto. La presión del ayuntamiento sobre el valor de las propiedades y las normas comunitarias había ido en aumento semana tras semana. Cada notificación llegaba con la sutil amenaza de que el tiempo de Jake se acababa. La última carta detallaba infracciones específicas, pintura descascarada en estructuras visibles desde la vía pública, vegetación descontrolada que excedía los límites de altura municipales y la acumulación de escombros que atraían roedores y constituían un riesgo para la salud pública. Las multas comenzaron siendo pequeñas, $50 por la primera infracción, 100 por la segunda, pero rápidamente se dispararon hasta alcanzar niveles que Jake simplemente no podía pagar. La alcaldesa Patricia Hoffman lo había llamado personalmente para expresar la preocupación del consejo por el impacto de la propiedad en el turismo y los negocios locales. Su lenguaje cuidadosamente diplomático apenas disimulaba el ultimátum subyacente. La reciente designación de Millfield como distrito histórico de Vermont había traído consigo nuevas responsabilidades y un mayor escrutinio, y la propiedad de Whitmore era vista cada vez más como una vergüenza que amenazaba la imagen cuidadosamente cultivada del pueblo de pintoresco encantó neoinglés. El domingo por la tarde llegó una visitante inesperada al garaje, una mujer de unos 30 años con el pelo castaño rojizo recogido en una práctica coleta y unos ojos verdes inteligentes que parecían catalogar todo lo que observaban. Se presentó como Clare Davidson.
explicando que era guía turística e investigaba la historia local para la Ruta del Patrimonio de Vermont. Su cámara y su cuaderno encuadernado en cuero daban credibilidad a su relato. Había algo diferente en su forma de moverse por el desordenado taller. Sus dedos recorrían los bordes de las herramientas restauradas de Jake con una apreciación que iba más allá del simple interés. Se detuvo en su banco de trabajo, estudiando la meticulosa organización de llaves y vasos. La forma en que había ordenado incluso los tornillos más pequeños y etiquetado los recipientes revelaba una mente que valoraba el orden y la precisión. Cuando elogió la técnica japonesa kinuji que había utilizado para reparar una taza de cerámica agrietada, el arte de unir cerámica rota con oro para crear algo más bello que el original, Jake se encontró observándola con más detenimiento. La mayoría de los turistas nunca habían oído hablar del kinuji, y mucho menos lo reconocían al verlo. Mi esposa me enseñó sobre esto, dijo Jake, con la voz suavizada mientras tocaba las vetas doradas que recorrían la superficie azul de la taza. Dijo que las cosas rotas podían ser más bellas que antes si uno sabía cómo repararlas correctamente. La expresión de Clare se suavizó, reconociendo el peso de la pérdida en sus palabras sin insistir en los detalles. Parece que era sabia, dijo Clare con sencillez. Y algo en su tono sugería que comprendía la geografía del duelo por experiencia propia. Lily levantó la vista de su cuaderno de bocetos, su rostro iluminándose con el repentino entusiasmo que solo los niños de 8 años podían reunir. Papá lo arregla todo, anunció con orgullo. Arregló mi bicicleta cuando se salió la rueda, y arregló la cortadora de césped de la señora Henderson cuando no arrancaba, e incluso arregló el agujero en el techo del garaje cuando goteaba sobre mis materiales de arte. Jake sintió un nudo en la garganta con la familiar mezcla de orgullo y preocupación que acompañaba la fe incondicional de su hija en sus habilidades. Orgullo porque ella lo veía capaz de resolver cualquier problema. Preocupación, porque sabía cuántos problemas no podía solucionar. La costosa cámara de Clare parecía extrañamente profesional para alguien que hacía una investigación básica. Su lente y accesorios de flash que sugerían equipos que costaban más que el sueldo mensual de Jake. Fotografió la organización de sus herramientas con la atención de quien documenta detalles importantes, haciéndole preguntas sobre sus técnicas de restauración que iban mucho más allá de la simple curiosidad. «Tienes un don para devolver la vida a las cosas antiguas», observó, mientras lo veía demostrar cómo había reconstruido un carburador con piezas recuperadas de 3 motores diferentes. La mayoría lo habría tirado y habría comprado algo nuevo. Jake se encogió de hombros, incómodo con un elogio que le parecía demasiado generoso para una simple necesidad. «No me puedo permitir tirar cosas», dijo. «Cuando no tienes dinero para lo nuevo, aprendes a mejorar lo viejo». Pero la expresión de Clare sugería que veía algo más que frugalidad en su meticulosa artesanía. Algo que la hacía detenerse en cada detalle como si estuviera estudiando la obra de un artista en lugar de la de un mecánico. Lily entabló amistad con Clare de inmediato, charlando animadamente sobre sus dibujos e insistiendo en mostrarle la bonita casa antigua que su padre había heredado, una invitación que Jake no pudo rechazar, a pesar de sus crecientes sospechas sobre las verdaderas intenciones de sus visitantes. Mientras subían el cuarto de milla por Birch Hill hacia la granja, Lily se adelantó saltando mientras Clare hacía preguntas minuciosas sobre la historia de la propiedad. Quería saber sobre los antecedentes de John Whitmore, si había viajado, a qué se había dedicado durante las décadas de 1940 y 1950. Jake se sorprendió admitiendo lo poco que en realidad sabía del abuelo de su difunta esposa. Como el anciano había sido una figura distante que aparecía en las reuniones familiares, pero rara vez hablaba de su pasado. Rebecca siempre decía que estaba triste por algo. Jake lo recordaba, pero cada vez que ella le preguntaba al respecto, simplemente cambiaba de tema. Clare tomaba notas con cuidado,
Su pluma se movía sobre el papel con la precisión de alguien acostumbrado a registrar detalles importantes. La casa de campo reveló sus secretos lentamente, como un viejo amigo reacio a compartir recuerdos dolorosos. Clare recorrió las habitaciones con reverencia. Su ojo entrenado catalogaba detalles que la mayoría pasaría por alto: la calidad de la carpintería alrededor de las ventanas, la artesanía de los pisos de madera noble, cortados a mano de madera local, la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de ventanas que no se habían limpiado en años, pero que aún conservaban su cristal original con sus sutiles imperfecciones. En la sala principal, los muebles cubiertos con sábanas blancas creaban siluetas fantasmales que sugerían una casa congelada en el tiempo, en lugar de simplemente abandonada. Clare levantó la esquina de una sábana para revelar un banco de piano de caoba con incrustaciones de nácar. Su superficie estaba polvorienta, pero por lo demás intacta. «Es una artesanía hermosa», murmuró, pasando los dedos por la intrincada carpintería, probablemente de la década de 1920. Hecha a mano por alguien que realmente entendía el arte. Jake observó su examen con creciente perplejidad, notando cómo parecía saber exactamente qué buscar y cómo evaluar lo que encontraba. La cocina aún conservaba la persistente sensación de una vida pasada: café y canela, humo de leña y el tenue dulzor de las manzanas que tal vez se habían guardado en la despensa décadas atrás. Sartenes de hierro fundido colgaban de ganchos junto a la estufa de leña, sus superficies curadas hasta un negro profundo que hablaba de incontables comidas preparadas con esmero. Clare abrió las puertas de los armarios para revelar platos que habían sido cuidadosamente envueltos en periódico antes de ser guardados. Los titulares en las páginas amarillentas daban de la década de 1960. «Alguien se esmeró en conservar estas cosas», observó, desenvolviendo una delicada taza de té pintada con rosas. «Así no se abandona una casa. Así se prepara uno para una larga ausencia, con la esperanza de regresar algún día». Sus palabras tuvieron un peso que hizo que Jake mirara la cocina con otros ojos, viendo no negligencia, sino conservación intencional, no abandono, sino espera paciente. En el granero, montañas de muebles cubiertos creaban un paisaje de misterio y posibilidades que parecía extenderse infinitamente hacia las sombras. Lonas y viejas colchas protegían formas que podrían haber sido cualquier cosa. Mesas y sillas, sin duda, pero también objetos más grandes cuyos propósitos permanecían misteriosos bajo sus cubiertas protectoras. El olor a heno viejo se mezclaba con algo más, algo químico y familiar que Jake no lograba identificar. Lily descubrió la caja de pinturas escondida en un rincón, casi oculta tras una pila de cajas de madera cuidadosamente dispuestas para protegerla de la vista. La caja en sí era una obra de arte: nogal con bisagras de latón que se habían vuelto verdes con el tiempo y una cerradura oxidada, pero que aún conservaba las elegantes curvas de la artesanía del siglo XIX. Clare tenía las herramientas adecuadas para abrirla y sacó un pequeño juego de ganzúas de su bolso, explicándole que las casas antiguas a veces tenían puertas y ventanas atascadas que necesitaban un poco de ayuda. Dentro de la caja de pinturas, había tubos de pintura. Las pinturas secas yacían acurrucadas en compartimentos hechos a medida, junto a pinceles cuyas cerdas se habían endurecido con el tiempo, pero permanecían intactas. Una espátula con mango de marfil lucía la pátina del uso, su hoja teñida con colores que se habían secado formando un arcoíris abstracto de historia artística. Clare sostenía la espátula con la reverencia de quien maneja un artefacto religioso, sus dedos recorriendo sus bordes desgastados como si leyera braille. «¿Tu abuelo era artista?», preguntó, con una voz que denotaba una emoción cuidadosamente controlada que hizo que Jake la mirara con más atención. Se encogió de hombros, admitiendo que apenas conocía al anciano y que nunca había oído a nadie mencionar actividades artísticas. «Tal vez solo era un pasatiempo», dijo.
Pero algo en la reacción de Clare sugería que este descubrimiento era más significativo que un simple pasatiempo. Fotografió todo, la caja, las pinturas, los pinceles, incluso la forma en que estaban colocados en sus compartimentos. Su documentación era exhaustiva y profesional, de una manera que iba mucho más allá de un interés casual. A medida que profundizaban en los misterios del granero, las preguntas de Clare se volvieron cada vez más específicas. Indagaba en el pasado de John Whitmore con la intensidad de quien buscaba algo más que información histórica superficial. Preguntó por diarios, cartas, cualquier documentación de sus actividades durante la década de 1940. Su interés superaba con creces lo que un guía turístico normalmente necesitaría para un folleto de una ruta histórica. Quería saber si Whitmore había mencionado alguna vez un viaje a Nueva York, si había hablado de conocer a algún artista o escritor, si existían fotografías de ese periodo de su vida. Jake se sentía cada vez más incómodo con el interrogatorio, especialmente por la forma en que Clare manejaba cada objeto que descubrían, no con la curiosidad de un turista, sino con la pericia de alguien que entendía el valor de maneras que nada tenían que ver con el sentimentalismo o la nostalgia. El punto de inflexión llegó cuando Clare examinó un viejo lienzo extendido sobre un bastidor de madera, oculto bajo una lona salpicada de pintura en el rincón más alejado del granero. Sus manos temblaron ligeramente al levantar la cubierta protectora, revelando no una pintura terminada, sino una superficie preparada para una obra que nunca se había completado. El lienzo mostraba la textura y la preparación que denotaban materiales de calidad profesional. Su superficie estaba imprimada con una precisión que sugería una seria intención artística, más que simples experimentos de aficionada. Cuando Clare mencionó a Jackson Pollock en respuesta al descubrimiento de Lily de un trozo de papel rasgado con firmas parciales, y luego intentó rápidamente disimular su desliz con una risa nerviosa, Jake supo que estaba tratando con alguien que ocultaba su verdadera identidad e intenciones. Solo estaba pensando en voz alta, dijo, pero su rostro palideció y sus manos seguían temblando mientras doblaba cuidadosamente el fragmento de papel y lo guardaba en su cuaderno. Esa noche, después de que Clare se marchara con la promesa de regresar la semana siguiente para continuar su investigación, Jake se sentó en el porche de la casa de campo mientras Lily jugaba con el contenido de la caja de pinturas. El sol poniente pintaba el valle con tonos dorados y ámbar, la misma luz que antaño había iluminado la obra de John Whitmore. En el estudio de su granero, Jake se encontró pensando en el abuelo al que nunca había conocido realmente, en la vida que se había desarrollado en esa casa durante las décadas en que había sido un hogar y no una carga. La voz de Lily interrumpió sus pensamientos al alzar la espátula, cuyo mango de marfil capturaba los últimos rayos de sol. «Papá, ¿por qué crees que el bisabuelo John dejó de pintar?», preguntó con la franqueza propia de los niños. Jake miró la espátula en las pequeñas manos de su hija, luego la casa a sus espaldas con la pintura desconchada y las ventanas rotas, y se dio cuenta de que no sabía la respuesta a esa pregunta, pero sospechaba que podría ser importante. En el ático de la granja, el martes siguiente, descubrieron un tesoro que lo cambiaría todo. Clare había regresado con más equipo. Esta vez, una linterna más potente, lupas y guantes de algodón, que, según ella, eran para manipular documentos históricos delicados. El ático era estrecho y caluroso, con un techo bajo que los obligaba a moverse con cuidado entre el almacenamiento acumulado de varias generaciones. Cajas de cartón contenían décadas de correspondencia, fotografías y documentos personales que John Whitmore había conservado con el mismo esmero con el que había protegido todo lo demás en la casa. Clare examinó los materiales con meticulosidad sistemática, y su formación profesional se evidenciaba en la forma en que organizaba y documentaba cada hallazgo. Cuando encontró la caja de fotografías de la década de 1940, su exhalación resonó en el espacio reducido como un disparo. Las imágenes en blanco y negro mostraban a un joven John Whitmore de pie junto a caballetes con otro hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por las sombras,
pero cuya presencia llamaba la atención incluso al otro lado del ático. Décadas. En el fondo de varias fotografías, se apreciaban pinturas abstractas que guardaban un inconfundible parecido con los inicios del expresionismo abstracto estadounidense. Clare estudiaba cada imagen con la intensidad de una erudita que examina manuscritos antiguos. Su lupa revelaba detalles que, para su ojo experto, hablaban en un lenguaje que Jake no comprendía. Una fotografía mostraba a ambos hombres trabajando en el mismo lienzo, sus pinceles capturando movimiento y energía de una forma que sugería no solo colaboración, sino una auténtica asociación artística. El escenario era claramente el granero de los Whitmore. Sus distintivas vigas del techo y la disposición de las ventanas confirmaban, sin lugar a dudas, que esta casa de campo había sido escenario de algo significativo en la historia oculta del mundo del arte. La firma parcial que habían encontrado antes adquirió de repente una importancia monumental cuando Clare descubrió un ejemplar completo. En un sobre con matasellos de 1947. La firma J. Whitmore y Jack P. 1947. Estaba rota, pero la versión completa decía J. Whitmore y Jackson Pollock, serie de verano de Vermont. Las manos de Clare temblaban mientras sostenía el papel, su compostura profesional finalmente quebrándose bajo el peso de lo que habían descubierto. Puede que Jake no fuera un experto en arte, pero pudo leer la sorpresa y la emoción en los ojos de Clare. Pudo ver cómo su respiración se había vuelto superficial y rápida a medida que las implicaciones de su descubrimiento comenzaban a calar hondo. «Esto no puede ser real», susurró. Pero su voz transmitía la convicción de alguien que sabía exactamente lo real que era. La colaboración sobre la que los historiadores del arte habían teorizado, pero nunca demostrado, estaba documentada aquí con todo lujo de detalles, conservada en una granja de Vermont que el resto del mundo había descartado como sin valor. Cuando Clare intentó esquivar las preguntas directas de Jake sobre su conocimiento de la autenticación de arte con explicaciones sobre sus clases de historia del arte y su interés general en el tema, sus explicaciones sonaron huecas ante la evidencia de su pericia. Sabía demasiado sobre la preparación de lienzos. Entendía demasiado bien la importancia de los estilos de firma. Manejaba los materiales con la reverencia de alguien cuya carrera dependía de hacer tales evaluaciones. Las sospechas de Jake se cristalizaron en certeza cuando la vio fotografiar la firma con la precisión metódica de quien elabora un expediente en lugar de satisfacer una curiosidad casual. «No eres realmente una guía turística, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Y la forma en que los hombros de Clare se hundieron le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el engaño que se había estado desarrollando entre ellos. Algo mucho más valioso que muebles viejos estaba escondido en ese granero. Y Clare Davidson, quienquiera que fuese en realidad, sabía exactamente qué era y por qué importaba. La confrontación se produjo un martes por la mañana cuando Lily reveló inocentemente la verdadera identidad de Clare tras encontrar una tarjeta de visita que se le había caído del bolso. El descubrimiento de la niña golpeó a Jake como un golpe físico. El elegante texto que decía Clare Michey, experta en autenticación de arte, Nueva York, sonaba como una acusación contra todo lo que había empezado a creer sobre su creciente amistad. La traición dolió más que la burla abierta de Carter porque venía envuelta en amabilidad y comprensión, disfrazada de interés genuino por su vida y el desarrollo artístico de su hija. Los intentos de explicación de Clare se sentían como sal en heridas que apenas habían empezado a cicatrizar tras la muerte de Rebecca y la devastación financiera que le siguió. Así que todo esto era una investigación. La voz de Jake llevaba el peso de cada decepción que había sufrido. Cada vez que alguien había fingido preocuparse por él cuando en realidad quería otra cosa. La historia del guía turístico, el interés por la historia local, la forma en que mirabas los dibujos de Lily. ¿Era real algo de eso? El rostro de Clare se contrajo con una angustia que parecía genuina.
Pero Jake había aprendido a no confiar en su capacidad para leer las verdaderas intenciones de la gente. «Sé cómo se ve esto», comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Una emoción que podría haber sido real o parte de una actuación. «Pero tienes que entender, vine aquí a desaparecer, no a trabajar. Nunca pretendí que nada de esto sucediera». Habló de un error que puso fin a su carrera en Nueva York. De una familia que había perdido $50 millones porque ella había autenticado una falsificación que había engañado a expertos de todo el mundo. El escándalo había destruido su reputación de la noche a la mañana, convirtiéndola de una de las voces más respetadas en la autenticación de arte en un ejemplo de los peligros de la arrogancia y la excesiva confianza. Pero Jake solo escuchó la confirmación de sus peores temores, que él era solo un proyecto más para alguien cuyo mundo se movía en círculos a los que él jamás podría acceder. Alguien que veía dinero donde él veía recuerdos y significado. «Todos ustedes son iguales», dijo Jake, con la voz cada vez más dura. «Si me miras, ves una oportunidad. El pobre mecánico no sabe lo que tiene. Probablemente agradece cualquier atención de alguien. ¿Tener clase y educación? ¿Ese era el plan? Hacerse amigo del padre soltero y su hijo, ganarse su confianza y luego abalanzarse sobre ellos para reclamar el tesoro». Las protestas de Clare, de que no buscaba nada de valor, cayeron en saco roto, porque Jake ya había escuchado negativas similares. Antes de los peritos de seguros que habían minimizado las opciones de tratamiento de Rebecca, de abogados que habían prometido ayuda con facturas médicas que no podían pagar, de vecinos bien intencionados cuyas ofertas de ayuda venían con condiciones que comprometían su orgullo e independencia. El patrón siempre era el mismo. Gente con poder y conocimiento, aprovechándose de gente sin ninguno de los dos. Y luego fingiendo sorpresa cuando sus víctimas se sentían usadas y manipuladas. Carter eligió ese momento para llegar con su ultimátum, flanqueado por abogados y con un contrato de compraventa que representaba la culminación de meses de creciente presión. La sincronización parecía orquestada, como si hubiera estado vigilando la casa y esperando el momento perfecto para atacar cuando las defensas de Jake ya estuvieran bajas. «Sé práctico, Reynolds», dijo con desdén, extendiendo los papeles sobre la mesa de trabajo de Jake como un general conquistador que reclama territorio. «Esto es más dinero del que verás en toda una vida arreglando coches averiados. $150,000 en efectivo, pago en 30 días. Tómalo y dale a Lily la vida que se merece en lugar de aferrarte a un montón de madera podrida. Y sueños imposibles». El contrato estaba plagado de lenguaje legal que Jake no entendía. Pero la conclusión era clara: firmar aquí y alejarse de la carga que estaba hundiendo su vida y el futuro de su hija. La presión había ido en aumento durante semanas. Facturas impagas acumulándose en la mesa de la cocina. Notificaciones del ayuntamiento, amenazándolo con multas diarias que no podía pagar. Conversaciones susurradas sobre la incapacidad de Jake para mantener la propiedad, que estaba depreciando el valor de los terrenos del vecindario. Incluso algunos de sus amigos habían empezado a sugerir que tal vez Carter tenía razón, que aferrarse a la granja era solo orgullo disfrazado de principios. Tom Bradley, de la ferretería, lo había apartado la semana anterior para mencionarle que el proyecto de Carter traería empleos a Millfield, obras de construcción, que podrían mantener ocupados a los trabajadores locales durante meses. «Piensa en lo que es mejor para toda la comunidad», le había dicho Tom, y sus palabras reflejaban el peso de la opinión colectiva. El aislamiento de ser la única persona que se oponía a la ola de opinión pública estaba desgastando a Jake de maneras que la simple presión financiera no podía igualar. El peso de la monoparentalidad ocupó los hombros de Jake como una carga física mientras miraba el contrato. Lily necesitaba tantas cosas que sus ingresos no podían proporcionarle: una mejor atención médica, oportunidades educativas, un fondo universitario que
Actualmente consistía en 17 pesos con 37 centavos en una cuenta de ahorros que apenas generaba intereses. Los otros niños de su clase iban a excursiones que costaban 25 pesos por estudiante, cantidades que bien podrían haber sido 25,000 pesos para la poca diferencia que suponía para el ajustado presupuesto de Jake. Vestía ropa de segunda mano y cargaba una mochila que había sido reparada con cinta adhesiva tantas veces que parecía un mosaico. Cuando sus compañeros hablaban de vacaciones familiares y juguetes nuevos, Lily simplemente sonreía y cambiaba de tema. Pero Jake veía la anhelo en sus ojos y sentía el familiar pinchazo de saber que no podía darle la vida que otros niños daban por sentada. Cuando Clare intentó intervenir, sus protestas lo que dijo sobre el valor potencial de la propiedad solo confirmó las sospechas de Jake sobre sus motivos. No la escuches, dijo Carter con evidente satisfacción. Te ha estado llenando la cabeza de cuentos de hadas sobre tesoros escondidos mientras planeas sacar provecho de tu ignorancia. Eso es lo que hacen estas personas del mundo del arte. Encuentran situaciones desesperadas y las explotan. Sus palabras resonaron con la autoridad de alguien que entendía cómo funcionaba realmente el mundo, alguien que nunca había tenido que elegir entre pagar la luz y comprar comida. El rostro de Clare palideció ante la acusación. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno mientras luchaba por encontrar palabras que pudieran defenderla de la verdad en el ataque de Carter. Jake los miró a ambos. Él, adinerado promotor inmobiliario que nunca había ocultado sus intenciones, y la experta en arte que había construido toda su relación sobre una base de indiferencia, sintieron el peso familiar de estar atrapados entre fuerzas que no podía controlar ni comprender del todo. El punto de quiebre llegó el jueves por la noche cuando Lily, emocionada por recuperar su cuaderno de bocetos olvidado en el granero, pisó accidentalmente una tabla podrida del suelo y se lastimó el tobillo. Su grito de dolor y miedo atravesó la ira de Jake como un cuchillo, reduciendo todo lo demás a ruido irrelevante mientras se concentraba en llegar hasta su hija y evaluar los daños. El tobillo estaba hinchado pero no roto, según el médico del Hospital General de Millfield. Pero la lesión sirvió como un crudo recordatorio de lo peligrosa que se había vuelto la propiedad y de cómo Jake, sin estar preparado, debía asumir la responsabilidad de mantenerlo a salvo. Mientras llevaba a su hija llorando al coche de Clare, el único vehículo lo suficientemente fiable para el trayecto de 20 minutos hasta el hospital, se encontró aceptando la ayuda de la mujer a la que había acusado de aprovecharse de ambos. Su orgullo quedó momentáneamente a un lado ante la necesidad paternal. Clare se quedó toda la noche en urgencias, no porque Jake se lo pidiera, sino porque marcharse le parecía imposible cuando una niña de 8 años necesitaba consuelo y su padre necesitaba el apoyo que, por orgullo, no se atrevía a pedir. Bajo la dura luz fluorescente de la sala de espera del hospital, rodeados por el olor a antiséptico y la silenciosa desesperación que impregnaba los centros médicos a medianoche, por fin tuvieron la conversación que debería haber tenido semanas antes. Clare habló del aislamiento que supone la experiencia, de cómo conocer el valor de las cosas le había costado la capacidad de simplemente disfrutarlas sin calcular su valor. Describió la presión de ser responsable de autenticar obras valoradas en millones de dólares. Como un solo error podía destruir familias y reputaciones con igual crueldad. Vine a Vermont para recordar lo que se siente al contemplar algo hermoso sin preguntarme cuánto valía, dijo, con la voz apenas audible entre el zumbido de la maquinaria del hospital. Jake habló del peso de las expectativas de todos, de ser visto como un caso de caridad o un fracaso, nunca simplemente como un hombre que intentaba hacer lo correcto por su hija. Describió la aplastante responsabilidad de la paternidad en solitario, como cada decisión conllevaba el riesgo de dañar a la persona más importante de su vida. Rebecca siempre decía, era demasiado orgulloso. Admitió, pero a veces el orgullo es lo único que me queda. Cuando no tienes dinero, ni estatus, ni educación, el orgullo es
lo que te impide desaparecer por completo. Clare escuchó sin juzgar. Su propia experiencia con la devastación profesional le permitía comprender cómo la vergüenza podía minar la autoestima de una persona. Cuando Lily finalmente se durmió en la sala de pediatría, con el tobillo vendado y el analgésico haciendo efecto, Jake y Clare se sentaron en un silencio que se sintió más sincero que cualquier conversación que hubieran tenido. El viernes por la mañana llegó el descubrimiento que transformaría todo lo que creían saber sobre la herencia Whitmore. El accidente de Lily había derribado una vieja lona en el granero, dejando al descubierto la esquina de un lienzo que hizo que Clare se quedara sin aliento. La pintura mostraba la distintiva técnica del goteo que había hecho famoso a Jackson Pollock. Pero el lienzo llevaba firmas que confirmaban lo que las fotografías habían sugerido. Se trataba de una obra colaborativa, creada durante el misterioso periodo de Vermont sobre el que los historiadores del arte habían teorizado, pero que nunca habían documentado. Bajo la cubierta protectora yacían 47 pinturas en diversas etapas de finalización, cada una firmada con la pareja que reescribiría los libros de texto de historia del arte, Jay Whitmore y Jackson Pollock. El periodo de Lost Vermont, la colaboración que había producido algunas de las obras más significativas del expresionismo abstracto estadounidense, se extendía ante ellos. Como un mapa del pasado que había permanecido oculto a plena vista durante más de 70 años. La valoración profesional de Clare fue asombrosa. Las estimaciones conservadoras situaban el valor de la colección en $120 millones, convirtiendo la herencia de Jake en uno de los descubrimientos artísticos más importantes del siglo XXI. Pero más allá del dinero, más allá de la vindicaciones de su obstinada negativa a vender, estaba la revelación de que el abuelo de su esposa había formado parte de algo extraordinario. John Whitmore no había sido un granjero fracasado aferrado a las tierras familiares por un sentimentalismo mal entendido, sino un artista cuya obra había ayudado a definir todo un movimiento en la cultura estadounidense. La chatarra de la que todos se burlaban había sido creada por manos que comprendían la belleza de maneras que el pueblo jamás podría apreciar, conservada con esmero para él. Día en que el mundo estuviera preparado para comprender su significado. Esto lo cambia todo, susurró Clare. Pero Jake ya estaba pensando más allá de las implicaciones inmediatas, en la responsabilidad que conllevaba tal descubrimiento. El proceso de autenticación duró 3 semanas, durante las cuales Clare trabajó con expertos de importantes museos para verificar lo que ambos ya sabían: las pinturas eran auténticas. Su procedencia estaba documentada por las fotografías y la correspondencia que habían encontrado en el ático. Más importante aún, representaban una pieza que faltaba en el rompecabezas de la historia del arte estadounidense: la colaboración entre dos hombres que habían encontrado el uno en el otro el valor para experimentar con técnicas que influirían en generaciones de artistas. Las cartas que descubrieron revelaban una amistad basada en el respeto mutuo y una visión compartida. Dos personas ajenas al mundo artístico que habían creado algo hermoso juntos, lejos de las pretensiones y presiones de la escena artística neoyorquina. John Whitmore había optado por permanecer en el anonimato. Por falta de confianza en su trabajo, pero también por el deseo de que el arte hablara por sí mismo, sin las complicaciones de la fama y la celebridad que habrían seguido al reconocimiento. La noticia corrió por Millfield más rápido que los chismes en una comida parroquial, transformando a Jake de la noche a la mañana del caso de caridad favorito del pueblo en su residente más famoso. Reporteros de periódicos y cadenas de televisión llegaron, con sus unidades móviles alineadas a lo largo del estrecho camino rural que conducía a Birch Hill. Expertos en arte volaron desde museos de todo el mundo, cada uno con la esperanza de ser el primero en examinar la colección que sería la base de exposiciones durante las décadas venideras. Los desesperados intentos de Carter por renegociar su oferta original cayeron en saco roto, ya que Jake se encontró en la posición sin precedentes de ser buscado en lugar de presionado. El mismo ayuntamiento que lo había amenazado con multas ahora quería declarar la casa de campo monumento histórico.
Su entusiasmo por la preservación era directamente proporcional a la atención mediática que había generado el descubrimiento. Pero la verdadera transformación no se reflejó en las cuentas bancarias ni en el valor de las propiedades. Fue en la forma en que Hake empezó a verse a sí mismo y su lugar en el mundo. La decisión de Clare de quedarse en Millfield para construir una nueva vida que equilibrara su experiencia con los sencillos placeres de las relaciones de un pueblo pequeño le demostró que el valor no siempre se mide en dinero o estatus. Ella estableció su negocio de autenticación en un local restaurado en la calle principal. Su reputación de honestidad y meticulosidad atrajo a clientes que valoraban la integridad por encima de la ostentación. Su relación había crecido lenta y naturalmente, basada en experiencias compartidas y respeto mutuo, en lugar de declaraciones dramáticas o gestos románticos. Cuando se mudó a la casa de campo 6 meses después del descubrimiento, se sintió como la progresión natural de una relación, que había sido puesta a prueba por la crisis y fortalecida por la verdad. La habilidad artística innata de Lily, cultivada gracias al acceso a los mejores maestros que las nuevas circunstancias de Hake podían ofrecer, floreció de tal manera que ambos adultos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo especial. La caja de pinturas restaurada se convirtió en su posesión más preciada, conectándola con un bisabuelo al que nunca conoció, a la vez que inspiraba su propio camino creativo. Todos los sábados, impartía clases de arte a los niños del pueblo en el granero reconvertido, transmitiéndoles técnicas y entusiasmo con la generosidad que siempre la había caracterizado. La comunidad que una vez había criticado a Hake ahora lo veía como un ejemplo a seguir para preservar la nueva fama de su pueblo sin perder su esencia, una responsabilidad que afrontaba con la misma meticulosidad con la que siempre reparaba motores averiados. La Fundación Whitmore Reynolds se creó para apoyar a artistas emergentes y preservar la historia del arte, asegurando que el legado de John Whitmore siguiera inspirando a las futuras generaciones. 6 meses después, el Centro Patrimonial Whitmore Reynolds se erigía como testimonio del poder del potencial oculto y de la importancia de mirar más allá de las apariencias. La casa de campo había sido restaurada con esmero. Su belleza victoriana, tras décadas de abandono, finalmente se reveló. Si bien la Galería del Granero atraía a visitantes de todo el mundo que venían a ver donde se había forjado la historia del arte, la restauración se había guiado por una minuciosa investigación sobre el aspecto original del edificio, utilizando materiales y técnicas de época para mantener la precisión histórica, a la vez que se garantizaba la seguridad y la accesibilidad modernas. El porche envolvente se había reconstruido utilizando planos encontrados en el ático. Su ornamentación de estilo victoriano fue recreada por artesanos locales que se enorgullecían de preservar el patrimonio arquitectónico de su comunidad. En el interior, las habitaciones habían recuperado su aspecto de la década de 1940, amuebladas con piezas de la colección Whitmore y antigüedades de época que ayudaban a los visitantes a comprender el contexto en el que había florecido la colaboración. Hake seguía gestionando su taller, pero ahora lo hacía tanto por el amor al trabajo manual como por necesidad económica. Los ingresos estables de la fundación le permitían ser selectivo con los trabajos que aceptaba, centrándose en retos interesantes y ayudando a los vecinos que de otro modo no podrían permitirse reparaciones profesionales. Su reputación como artesano había atraído la atención de coleccionistas que buscaban vehículos clásicos restaurados con la misma atención al detalle que había impresionado a Clare durante su primera visita. El taller se había convertido en un destino por derecho propio, apareciendo en revistas de automovilismo como ejemplo de cómo las habilidades tradicionales se conservaban y transmitían a las nuevas generaciones. Jóvenes del instituto local se acercaban después de clase para aprender sobre motores y artesanía, encontrando en la paciente instrucción de Hake una alternativa a las expectativas universitarias que no se ajustaban a los intereses o habilidades de todos los estudiantes. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina de la casa de campo mientras Hake preparaba el desayuno. La misma luz otoñal que una vez había revelado el dolor punzante. Ahora,
Los relucientes pisos de madera y las antigüedades cuidadosamente seleccionadas iluminaban la cocina, que había sido restaurada a su aspecto original de la década de 1940, con una estufa Chambers restaurada y un refrigerador antiguo reconstruido según los estándares de eficiencia modernos. Clare estaba sentada a la mesa de roble restaurada, revisando propuestas para la próxima exposición itinerante, mientras Lily dibujaba en su caballete cerca de la ventana. La colaboración entre el Museo Metropolitano de Arte y el Smithsonian llevaría selecciones de la colección a las principales ciudades del país, compartiendo la historia de John Whitmore con un público que nunca había oído hablar de Millfield, Vermont. La caja de pinturas que lo había iniciado todo estaba abierta junto a Lily. Sus herrajes de latón, ahora pulidos y brillantes, estaban llenos de tubos de pintura nuevos que llevarían el legado artístico de John Whitmore a una nueva generación. No había grandes declaraciones de amor, ni escenas de boda dramáticas, solo 3 personas que se habían elegido mutuamente y habían construido algo hermoso a partir de los fragmentos de sus pérdidas individuales. Las tazas de café en el alféizar contaban su propia historia. La taza de cerámica de Jaque, cuidadosamente reparada, con sus vetas doradas de Kinuji, y la sencilla taza blanca de Clare, que había comprado a juego, reposaban una al lado de la otra bajo la luz de la mañana, como una silenciosa declaración de compañerismo. Su relación había evolucionado a través de la responsabilidad compartida. Más que del romance, a través del trabajo diario de preservar algo importante mientras construían una vida que honraba tanto el pasado como el futuro. Cuando Lily empezó a llamar mamá a Clare 6 semanas antes, sucedió de forma natural, sin ceremonias ni conversaciones, como a veces se forman las familias cuando las personas simplemente eligen pertenecer a la otra. El sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe anunciaba la llegada de la clase de arte de Lily, un grupo de niños del lugar que se reunían todos los sábados para aprender de su joven profesora y explorar su propio potencial creativo. El programa había surgido del deseo de Lily de compartir lo que estaba aprendiendo, convirtiéndose en un currículo estructurado que atraía a estudiantes de pueblos vecinos, cuyos padres conducían 30 minutos de ida y vuelta para que sus hijos tuvieran acceso a una enseñanza que habría costado cientos de dólares en las zonas urbanas. Jaque observaba desde la ventana de la cocina cómo su hija organizaba los materiales y preparaba el estudio en el granero. Su confianza y su innata habilidad para enseñar le recordaban el don de Rebecca para hacer que lo complejo pareciera sencillo y accesible. Los niños tenían entre 6 y 16 años. Sus diversos orígenes y niveles de habilidad creaban una dinámica que desafiaba a Lily a adaptar su enseñanza, manteniendo a la vez el entusiasmo que hacía que aprender fuera como jugar. Conforme avanzaba la mañana, Jaque se encontró en la galería del granero, rodeado de las pinturas que lo habían cambiado todo. El espacio había sido climatizado e iluminado profesionalmente, transformando la antigua zona de almacenamiento en un espacio expositivo de calidad museística que conservaba el carácter rústico del edificio a la vez que protegía obras de arte irreemplazables. Visitantes de todo el mundo acudían a ver la colaboración que había permanecido oculta durante 70 años. Su aprecio era evidente en el silencio y la atención que prestaban a cada pieza. Clare se unió a él allí, y su mano encontró la de él mientras contemplaban los lienzos que representaban no solo millones de dólares, sino la amistad entre 2 hombres que habían creado algo hermoso juntos a pesar de la indiferencia del mundo. La luz de la tarde que entraba por las ventanas restauradas iluminaba las pinturas de la misma manera que cuando John Whitmore y Jackson Pollock trabajaban juntos, creando arte que les sobreviviría a ambos. Lily apareció a su lado con su último cuadro bajo el brazo, un retrato de la casa de campo tal como lucía ahora, con una cálida luz que emanaba de cada ventana, flores que florecían en el jardín restaurado y 3 figuras visibles en el porche. Lo llamé hogar, anunció con sencillez. Y Jaque se dio cuenta de que su hija había capturado algo que ningún dinero podía comprar. La sensación de pertenencia que surge de estar exactamente donde uno debe estar, con las personas que comprenden tu valor, tus defectos y todo.
El cuadro colgaría en la cocina de la granja junto a las acuarelas de Rebecca y los primeros bocetos de John Whitmore, parte de la historia de una familia que había elegido el amor por encima de la comodidad y el significado por encima del dinero. La composición mostraba la misma comprensión instintiva del equilibrio y la armonía que había caracterizado la obra de su bisabuelo, lo que sugería que el talento artístico podía transmitirse de generación en generación de maneras que trascendían la formación académica o la instrucción consciente. Al atardecer, el coche de Carter pasó frente al centro de patrimonio, en lo que se había convertido en un ritual semanal. El Mercedes negro redujo la velocidad al pasar por la entrada donde los turistas hacían cola para comprar entradas para las visitas guiadas. Jake había dejado de sentir ira hacia el hombre que una vez le había parecido un oponente formidable. Ahora que Carter se daba cuenta de que su error había sido el mismo que el de todos los demás en Millfield. Juzgar el valor por la apariencia en lugar de tomarse el tiempo para comprender lo que había debajo. El proyecto de condominios de lujo se había archivado discretamente cuando otros promotores se percataron de que el centro patrimonial generaría muchos más ingresos turísticos para la zona que cualquier desarrollo residencial. La reputación de Carter como promotor visionario se había visto afectada, pero Jake esperaba que el hombre aprendiera algo de la experiencia sobre la diferencia entre precio y valor. El aire vespertino traía consigo las risas de los niños del taller de arte, cuyos padres llegaban a recoger a sus pequeños artistas. Sus conversaciones mezclaban la admiración por el trabajo de sus hijos con el asombro ante la historia de la transformación de la casa de campo. Jake escuchaba sus voces mientras trabajaba en el jardín que Clare había plantado detrás de la casa, con las manos oscuras de tierra mientras cuidaba las verduras que les darían de comer durante el invierno. El simple placer de cultivar alimentos en la tierra que su familia conservaría por generaciones representaba una seguridad que jamás había imaginado posible durante los oscuros meses posteriores a la muerte de Rebecca. Las facturas médicas que antes parecían insuperables eran ahora solo recuerdos desagradables, reemplazados por el reto más placentero de administrar una fundación dedicada a apoyar a artistas emergentes y preservar la historia del arte. Mientras la oscuridad se cernía sobre Millfield, Jake se encontró reflexionando sobre los distintos tipos de herencia que habían moldeado su vida. Rebecca le había dejado dolor y deudas, pero también a Lily y la comprensión de que el amor podía sobrevivir incluso a las peores pérdidas. John Whitmore le había dejado una carga que se convirtió en una bendición, enseñándole a Jake que el valor a menudo se disfraza de inutilidad, y que la paciencia puede revelar tesoros que la prisa jamás descubriría. Su propio padre le había dejado habilidades prácticas y el garaje que se había convertido en la base de su independencia, demostrando que los regalos más importantes suelen ser los que nos enseñan a cuidar de nosotros mismos y de los demás. Pero la transformación más valiosa fue la más difícil de cuantificar. La forma en que Jake ahora se movía por el mundo con una serena confianza, sabiendo que su valía no dependía de la aprobación o desaprobación de los demás. La restauración de la granja se había convertido en una metáfora de la recuperación de la fe de Jake en sí mismo y en su lugar en la comunidad. Donde antes se había sentido como un extraño que luchaba por cumplir con las expectativas ajenas, ahora comprendía que su meticulosa atención al detalle y su respeto por la artesanía siempre habían sido cualidades valiosas que otros simplemente no habían reconocido. Las mismas habilidades que lo convertían en un buen mecánico: paciencia, precisión, la capacidad de ver potencial en las cosas rotas, también lo habían convertido en un buen padre y compañero. La experiencia de Clare le había ayudado a comprender que la preservación no se trataba de aferrarse al pasado, sino de honrar lo valioso adaptándose a las necesidades presentes. Juntos, habían creado algo que beneficiaba tanto a la historia como a la comunidad, demostrando que el éxito individual podía enriquecer, en lugar de competir con, el bienestar colectivo. La historia que había comenzado con burlas y juicios se había transformado en algo que honraba tanto la lucha como el triunfo, la pérdida como el descubrimiento, el peso del pasado como la promesa del futuro. Mientras regresaban juntos a casa tras visitar por última vez a los estudiantes de arte, los dedos de Jake rozaron la superficie lisa del asa de la caja de pinturas que Lily llevaba,
conectándolo con el abuelo al que nunca había conocido realmente, pero cuyo legado les había brindado a todos una segunda oportunidad para ser felices. La caja se había convertido en un símbolo de continuidad y esperanza. Prueba de que los tesoros podían conservarse a través de las generaciones gracias a personas que comprendían su verdadero valor, incluso cuando el resto del mundo permanecía ajeno a su significado. Las luces de Millfield centelleaban bajo ellos mientras subían la colina hacia casa. El mismo pueblo que una vez los había juzgado con tanta rapidez, ahora se enorgullecía de considerarlos suyos. La transformación no había estado exenta de dificultades. Gestionar la fama repentina, lidiar con las complejidades de la fundación, la gobernanza, el equilibrio entre el acceso público y la privacidad familiar. Pero cada obstáculo había sido afrontado con la misma meticulosidad con la que Jake siempre reparaba motores averiados. Mañana traería nuevas responsabilidades, nuevos visitantes al centro del patrimonio, nuevos estudiantes deseosos de aprender sobre arte e historia de personas que habían vivido la historia que contaban. El futuro se extendía ante él con posibilidades que Jake jamás se había atrevido a imaginar durante los días más oscuros tras la muerte de Rebecca, cuando simplemente sobrevivir cada día parecía lo máximo a lo que podía aspirar. Pero esta noche, mientras arropaba a Lily en la habitación que una vez había pertenecido a su bisabuelo, Jake sintió la profunda satisfacción que proviene de saber que alguna historia. Las historias tienen finales felices después de todo. La casa los envolvió con la reconfortante sensación de la madera vieja y la cuidadosa restauración. Sus habitaciones estaban llenas de la presencia de múltiples generaciones que habían encontrado amor y propósito entre sus paredes. Afuera, el paisaje de Vermont se extendía hacia la oscuridad, salpicado por las luces dispersas de las casas de campo, cada una representando otra historia familiar de perseverancia y esperanza. La caja de pinturas reposaba sobre la cómoda de Lily, junto a sus últimos bocetos. Las lecciones del mañana esperaban desplegarse en colores que llevarían la visión de John Whitmore hacia un futuro incierto pero prometedor. Y en el dormitorio principal, al final del pasillo, Jake y Clare se durmieron con el sonido del viento otoñal. Y los arces que habían presenciado la extraordinaria transformación de la herencia de un padre soltero con dificultades. De carga a bendición, de burla a milagro, de basura a los cimientos de una vida nueva y mejor.